Muy bien, amigo, ahora sí estamos de vuelta al cambio comercial y nos encontramos con el maestro nacional Néstor Sosa, uno de nuestros campeones nacionales de la época de los 90. ¿Cómo está, Máster? Muy bien, gracias Jesús. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad. Contento. Bueno, la verdad es que nosotros también estamos muy contentos de que usted finalmente lo podamos tener en nuestra pantalla porque es uno de los invitados que más han pedido nuestros televidentes, la verdad. Y bueno, no, nos complace mucho que el día de hoy haya sacado el tiempo para acompañarnos. Así que bueno, primeramente para que lo conozca nuestra teleaudiencia, quisiéramos hablar un poquito acerca de usted, de sus inicios en este precioso deporte como es el ajedrez. Sí, cómo no. Bueno, mira Jesús, yo aprendí a jugar bastante tarde. Es decir, mi mamá me enseñó a mover las piezas cuando era niño, pero no competía hasta más o menos cuando tenía como 12 años que empecé a jugar con los amigos en el barrio y me ganaban. Y entonces me acuerdo que fui a pagar la luz en una farmacia cerca de mi casa y cuando estaba en la farmacia vi un libro de ajedrez. Era el segundo libro de ajedrez de Fred Renfield, todavía me acuerdo. Y usé el dinero que mi mamá me dio para pagar la electricidad. En esa época se llamaba La Fuerza y Luz. Y me compré el libro de ajedrez y me lo leí. Y más o menos ahí descifré cómo era la nomenclatura. Y desde ese momento, bueno, quedé obviamente enamorado del ajedrez. Recuerdo que una vez todavía no había competido y vi un torneo casualmente en televisión que lo anunciaron que se estaba llevando a cabo en San Miguelito. Y bueno, yo era un niño, me le pedí a mi papá que me llevara a ver el torneo y me acuerdo cuando llegué, vi toda la gente con muchos tableros, había unas piezas gigantes de madera y bueno, quedé obviamente impresionado y desde ese momento, bueno, empecé a jugar en aquella época en la Federación Nacional, en la FENAP y bueno, empecé a jugar torneos, obviamente eh, poco a poco fui ascendiendo de clase C a clase B. Me acuerdo que me gané el campeonato clase A, después me gané un torneo por invitación, así, y bueno, y luego entonces empecé a estudiar medicina, que la verdad es que el ajedrez ha estado siempre, digamos, no en competencia, pero como cediendo espacio a la medicina y la medicina cediendo espacio al ajedrez, y siempre he tenido ese dilema en mi vida, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá me dijo cuando estaba pequeño, yo cuando ella vio que yo estaba aficionado al ajedrez, me dice, Néstor, eh, yo quiero que tú puedes seguir jugando ajedrez y haz lo que tú quieras y yo te compro los libros, si podemos comprarlo, pero eso sí, tú estudias. Yo quiero que tú estudies una carrera porque yo sé que es muy difícil vivir del ajedrez. Ella me lo dijo clarito y cada vez que me veía que no estudiaba o me atrasaba en las tareas, me decía, te voy a guardar el tablerito, lo voy a esconder. Y bueno, obviamente yo era buen estudiante, así que me puse a estudiar y decidí ir por medicina. Y así, en los años difíciles de medicina no podía jugar ajedrez y cuando tenía unas vacaciones o vacaciones de medio año o algún break en fiestas patrias, trataba entonces de repasar y estudiar. Así que así fue como inicié realmente jugando primero yo solo, básicamente leyendo libros y luego ya entonces en competencias en la federación en aquella época, en la llamada FENAP. Te estoy hablando de los años 80, finales de los 70, principios de los 80. Por supuesto, y con una camada de jugadores muy dura de esa época, como el maestro nacional Blas Barría, como Mario Hey, muchísimos jugadores, Javier de León, de esa época. Y Cómo era la competición, la rivalidad deportiva, amistosa entre estos jugadores? Porque sabemos que esos campeonatos nacionales eran durísimos, con un gran nivel entre estos jugadores, ¿no? sí, sí, incluso habían varias generaciones. Estaba la generación vieja de Francisco Pérez en esa época, el difunto Juan Ramón Martínez, estaba el doctor, el maestro Cuellar, y muchos otros maestros que eran considerados, pues, ya eran maestros establecidos. Estaban las personas jóvenes como el maestro Fábrega, que era uno de los jugadores más fuertes y posicionales que habían. Y luego, después de eso, venía toda una generación, bueno, Mario Hey eh, y otros, y luego venía una generación de jóvenes en la que estaba yo, obviamente, estaba Javier de León, eh, estaba Germán Roche, un grupo enorme de muchachos que de verdad jugaban muy bien y disfrutábamos bastante competir entre nosotros, ¿no? Posteriormente, como tú sabes, históricamente como que se dividió y entonces había la federación y había la asociación, o sea, habían dos grupos y eso
hizo mucho daño porque lógicamente en un momento ya no podíamos competir con un grupo, o sea, competíamos en nuestro grupo cerrado de la FENAP y otros competían en su grupo de la otra agrupación y casi nunca podíamos, salvo partidas de rapidez o informales en las casas de las personas, era muy difícil cruzar y jugar en los otros torneos y eso atrasó un poco el ajedrez. Afortunadamente, finalmente eso lo pudimos cambiar y se volvió a unir el ajedrez y bueno, y desde ese momento hemos estado en un ascenso continuo ya con maestro FIDE, con maestro internacional, con la llegada de los jugadores cubanos que han ayudado muchísimo y subido el nivel, así que realmente pues fue una época interesante, pero al mismo tiempo un poco difícil por esa división que hubo, ¿no? Pero eso es en cierta forma la historia, ¿no? Sí, esa es historia patria, como quien dice. A mí me tocó Así mismo es. que ver algo de eso, ¿no? En los 90 cuando todavía había un poco de división deportiva. Pero bueno, la Sí, verdad es que yo recuerdo siempre con cariño y recuerdo siempre a los maestros nacionales cuando mi papá me podía llevar a los campeonatos nacionales a ver esos torneos, a ver a los grandes jugadores, entre los cuales, por supuesto, estaba usted. Y dice, bueno, quisiéramos hablar un poquito acerca de sus tres títulos nacionales porque tienen la característica que son en 3 décadas diferentes. ¿Ah? Y esto, o así sea, mismo. ganar 3 títulos, 3 campeonatos nacionales en un spam de 3 décadas diferentes es algo que no es muy fácil de hacer porque prácticamente está enfrentándose a 3 generaciones diferentes. Entonces sabemos que el primer campeonato nacional fue en 1982, el segundo... Exacto, sí, ya yo Ajá, estaba, ya había ingresado a la universidad. Ahí era, digamos, mi ascenso. Yo estaba ascendiendo porque estaba todavía en la escuela. Yo me gradué de la escuela en el año 78-79, que fue el año de la huelga de maestros. Y digamos que antes de entrar a la universidad, pues yo dedicaba un buen tiempo al ajedrez y estudiaba y jugaba. Pero una vez que entré a la universidad en 1980, ya básicamente el ajedrez pasó a segundo plano y el estudio de medicina era muy, muy demandante, pero curiosamente, precisamente un poco para escapar de tanto estudio de medicina y del estrés, en ese año 81, 82 decidí ponerme a entrenar otra vez y me puse a entrenar y participé en el campeonato nacional y para suerte lo gané por primera vez. Yo mismo no lo esperaba porque estaba en pleno estudio de la Facultad de Medicina a la época esa dura de anatomía y estas materias que son las que uno más teme. Pero bueno, sí, estaba el maestro Barría en aquella época, era uno de los mejores jugadores, Blas, Marco Haskin, que era jugador en clase A fuerte, y así había jugadores muy, muy buenos, pero pude ganar ese año el campeonato. eh, y, y luego entonces, básicamente, como que sentí que había logrado una meta en el claro. ajedrez y entonces me puse a estudiar mi carrera y hice esa pausa por tantos años. Incluso me vine a Estados Unidos y no fue sino hasta que regresé ya especialista en el año 94. Yo regresé a Panamá en el 93. En el año 94, como estaba recién llegado, no tenía tanto trabajo todavía, nuevamente tuve esa oportunidad de entrenar, entrené fuerte y gané el campeonato en el año 94. Y bueno, y es por eso, porque esos 10 años entre un campeonato y el otro fueron años de medicina, donde sí, yo en unas vacaciones cogía un libro de ajedrez y veía un par de partidas, o si había, digamos, una noticia que estaba jugando, qué sé yo, Korchnoi con Karpov, pues yo trataba de ver las partidas en el periódico, pero era una participación muy esporádica, no podía tener la disciplina para poder entrenar y competir y era muy infrecuente en los torneos, ¿no? Pero bueno, ya era maestro nacional, ya había sido campeón, así que en el 94 volví a jugar y gané. Eh, y luego pasó nuevamente, como tú señalaste, mira que yo no lo había pensado, otros 10 años de mucho trabajo, pero entonces en el 2012 me dio la oportunidad de volver a jugar. Yo creo que ya estaba más establecido, podía organizar mi tiempo de trabajo y empecé a entrenar un poco y bueno, entonces Enfrentando una generación pude. totalmente diferente en el 2002, ¿no? Sí, sí, ya en el 2002 había mucha gente nueva, estaba Carrillo, empezaban a surgir algunos de los maestros que, bueno, ya tienen su tiempo ahora, pero Alan Carrera, habían otros eh, que estaban surgiendo y la verdad es y ya se vislumbraba también la unificación, que eso me ilusionaba, se vislumbraba la unificación de las dos federaciones y estaba un nivel muy alto
en la asociación donde estaba Javier de León, estaba Germán Roche y muchos que habían llegado a un nivel muy alto, ya eran maestros en su grupo y bueno, era interesante. Y de esos dos campeonatos del año 94 y del año 2002 me tocó entonces representar a Panamá como campeón en las Olimpiadas. Sí, Y la verdad que de fue, eso queríamos preguntarle sí, de su experiencia olímpica. Para los televidentes que no saben, la Federación Internacional de Ajedrez realiza cada 2 años unas Olimpiadas de ajedrez en donde van todos los países con sus selecciones, ¿no? Entonces usted ha tenido la oportunidad de representar a Panamá en 2 Olimpiadas, en la primera en la de Moscú en 1994 y la segunda en la de Bled en el 2012. Entonces quisiera que nos hablara un poquito de cómo fue esta experiencia y sí. este roce internacional que sabemos que siempre es tan difícil, ¿no? Sí, muy difícil. La primera vez, la verdad te digo, en Moscú, ajedrecísticamente no me fue tan bien. Uno, la inexperiencia, ¿no? Yo venía realmente, yo nunca había competido internacionalmente, mis rivales eran los rivales del grupo de la federación en Panamá, por los estudios no podía viajar, no había sido juvenil porque estaba estudiando, o sea que no tenía ninguna experiencia internacional. Era mi primera experiencia. Había jugado, si mal no recuerdo, Opens en Estados Unidos, de estos abiertos de jugar 5 o 7 partidas, un par de veces que había podido reunir el dinero para venir a jugar un Open, pero realmente no había competido, nunca había representado a Panamá. Y bueno, por supuesto que hacerlo en Moscú, tú te puedes imaginar, era el lugar más importante del Sí. ajedrez del mundo en ese momento, era Moscú. De hecho, en el hotel donde estábamos quedando, estaban todos los grandes maestros que estaban vivos. Pude ver a Smilov, al campeón mundial Smilov, vi a Korchnoi, vi a las Polgar, que eran unas niñas en esa época, pero ya eran jugadoras de un nivel muy alto, vi a Kasparov, a Karpov, a Timan, es decir, yo me sentía en el paraíso, ahí tú ibas a comer y de repente se te sentaba al lado Jan Timan y mirabas un poco para acá y tenías a Portis y tenías a las Polgar del equipo de Hungría y un poco más allá estaba jugando Morosevich, que era jovencito en esa época. Karpov no jugó, pero estuvo allí porque él hacía entrevistas y hacía cosas. Y Kasparov era como en ese momento era la estrella del ajedrez mundial y era un personaje. Así que para mí fue una experiencia extraordinaria, ya te digo, y obviamente viajar a Moscú y conocer Moscú, una experiencia muy bonita. Ajedrecísticamente, como te dije, gané algunas partidas, perdí otras, empaté, pero no fue un resultado muy constructivo y era muy difícil porque a veces, por ejemplo, cuando jugamos en la Olimpiada se juega en equipo y a ti te toca, por ejemplo, un equipo fuerte y si te ganan, por lo general bajas y juegas con un equipo débil. Entonces, a veces teníamos así días buenos y días malos porque cada vez que ganábamos, le ganaba, por ejemplo, un país pequeño o de África 4-0, al día siguiente nos tocaba Chile y Chile nos ganaba 4-0 y volvíamos otra vez para abajo y entonces jugábamos con una islita del Pacífico que ni el nombre uno se acuerda y le ganábamos 4-0 y volvíamos a subir y así. Era pero era una cosa muy interesante, ¿no? Claro. Y también la experiencia bueno, de la parte deportiva, de ayudar, bueno, con quién vamos a jugar y preparar las aperturas y mañana juegas con esta persona de Honduras que juega la India de Rey, entonces nos poníamos en la noche a preparar las partidas, era una cosa que nunca había hecho, realmente muy, muy interesante, y luego de la partida a ver a los grandes maestros, me quedaba viendo las partidas de Korchnoi. Me acuerdo en una partida de Korchnoi perdió, golpeó el tablero y se puso bravo. Él estaba jugando en esa época con Suiza, para Suiza, porque ya había salido de la Unión Soviética o de Rusia en esa época, y golpeó el tablero cuando le ganaron, creo que le ganaron por tiempo, y tiró la cosa. Yo me quedé impresionado de ver a Korchnoi enojado porque había perdido, ¿no? Pero bueno, una experiencia como te imaginas. Me tomé fotos, tengo fotos con Korchnoi, con Smilov, con Karpov, tengo fotos con las Polgar. Realmente fue una buena Olimpiada, esa primera de Moscú. Luego la segunda, yo creo que ya yo tenía un poco más de madurez, es decir, ya en el 2002 yo había tenido tiempo para prepararme un poco mejor y de hecho deportivamente fue la mejor Olimpiada que yo he jugado. Eran 14 partidas, solamente perdí una eh, y si mal no recuerdo de las otras 13 gané como unas 5 y empaté el resto, como 6 o 7, o sea que hice un score positivo muy bueno, incluso estaba compitiendo por una de las medallas en el tablero que yo estaba, pero me quedé un poquito corto, creo que por medio punto no me ganaba una medalla, pero realmente fue un desempeño y ni yo mismo me lo esperaba, jugué muy sólido, perdí la primera partida, me acuerdo, con un chileno
en un final de torre, que me ganó un peón, y yo dije, bueno, yo puedo tratar de salvar esto, y peleé, pero qué va, me ganó otro peón, y ya con 2 peones me ganó el final de torre, pero después de eso no volví a perder más, jugué muy sólido, con los jugadores, digamos, internacionales, me tocaron un par de maestros internacionales, pues le saqué tabla, y a los jugadores que no eran tan fuertes de los equipos, digamos, más flojos, les ganaba. Y me fui así hasta el último día. De hecho, no me dieron descanso. El mismo equipo me decía, no, no, sigue jugando. Yo decía, pero ya llevo 12 partidas seguidas. Y me decía, no, no, tú sigue, Néstor, que tú no estás perdiendo. Así que Muy bien. eso fue una muy buena experiencia, y ahí cogí hielo. Salí de ese torneo, yo no tenía hielo internacional porque nunca había, y salí con 2215 o 2220, por el performance que había hecho en ese torneo. Y realmente fue uno de mis mejores hielos internacionales, ¿no? Bueno, muy bien, excelente. Otra cosa que nos interesa mucho hablar es que usted fue el pionero en traer el ajedrez a la televisión panameña, por allá por los años 1998 o 99. En el canal CTV usted tuvo el programa El maravilloso mundo del ajedrez. Y realmente yo, siendo un niño, recuerdo muy bien haber visto ese programa y aprendido los movimientos básicos y ver todas estas partidas interesantes que usted explicaba de manera tan atinada en ese canal en FTV. Y bueno, no ha sido hasta ahora, gracias a que el Plus TV nos ha dado la oportunidad desde mayo pasado que el ajedrez ha vuelto de manera regular a la tele, ¿no? Entonces, para mí realmente es algo muy bonito tenerlo usted hoy aquí. Quisiera que nos hablara un poquito acerca de cómo usted llegó a esa iniciativa de tener un programa de ajedrez, que es algo que aquí en Panamá no se había visto nunca, y bueno, hasta ahora, 20 años después, que se ha podido replicar de alguna forma. Sí, mira, esto fue una iniciativa de la Fundación Rotario. Mi ex cuñado, el ingeniero Irving Hallman, era uno de los principales directivos de la Fundación Rotaria, y él siempre ha sido un amante del ajedrez. Él no juega competitivamente, pero incluso la ha tenido a una de las Polgar en su casa. Él conoce a personas de la Federación de aquí de Estados Unidos. Es una persona muy conectada, pero él no juega competitivamente, pero siempre ha sido un amante del ajedrez, y más que un amante del ajedrez, él defendía la idea de usar el ajedrez como una herramienta para el desarrollo, para enseñarles a los muchachos en la escuela a estudiar, a concentrarse, a organizar las ideas, a organizar la mente. Es decir, el ajedrez como una herramienta realmente de formación personal, más que como una cuestión competitiva. Por supuesto que la parte competitiva o deportiva viene sola con el juego, pero él realmente, y la Fundación Rotary, el interés era usar el ajedrez para promover, digamos, una cultura de estudio y de uso de la mente en una sociedad donde tú sabes que todo es más que nada, qué sé yo, deportes físicos o música, o cosas que no realmente desarrollan la intelectualidad. Entonces, la Fundación Rotario obviamente puso esta iniciativa, y Irving Holman me dijo, ¿tú quieres hacerlo? Y yo, por supuesto, yo con muchísimo gusto. Y bueno, y me acuerdo, fue muy difícil porque yo nunca había estado en televisión, nunca había trabajado en televisión. eh, y obviamente pues tenía que aprender cómo hablar, tenía que memorizar las partidas, reproducirlas. En aquella época no teníamos interfaz, así que había que hacerlo en un tablero mural, o hacerlo en un tablero y tomar una cámara desde arriba. Fue una tremenda experiencia. Grabamos como 8 o 10 programas, se hacía una vez a la semana, y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y de hecho, bueno, hicimos eso, y yo me he encontrado así personas como tú que luego me dicen, yo lo he visto, usted tenía un programa de ajedrez, ¿verdad? Y efectivamente, o incluso jugadores que en los interclubes, de repente se me acerca un jovencito, una persona, y me dice, yo lo veía a usted cuando yo era niño, no sé qué, y eso me da una felicidad tremenda, porque sé que le sembré el amor por el ajedrez con ese programa, ¿no? A pesar de que obviamente el ajedrez no es como, qué sé yo, como el boxeo, una de estas cosas, como el balompié, que tiene miles de seguidores, pero basta con que haya un grupo de personas motivadas, y a uno se siente que ha logrado una misión. Así que sí fue un interesante experimento. La verdad es que una vez que se grabó, eso quedó, digamos, grabado, y lo tenían guardado FTV, pero yo mismo, ahora que pasaron los años, incluso mis hijas eran niñas en esa época, ya son mujeres profesionales, pero en aquella época eran niñas, y algunas veces estaban en el programa ayudándome con las piezas, o haciendo algún tipo hacían como el fondo del programa, como que estaban jugando ajedrez para hacer fondo. Y yo decía, oye, quiero ver ese programa otra vez, y me comuniqué con la gerente
de FTV y le pedí, y bueno, y buscaron, se demoraron varias semanas y encontraron en uno de los archivos todos los programas y me los pasaron a un DVD, por ahí los tengo. Ojalá algún día los comparto contigo para que lo puedas presentar los recortes en tu programa, ¿no? Porque sí, fue una experiencia interesante, ¿no? Me acuerdo que hasta presenté una partida de Karpov con Kasparov, una de esas partidas decisivas, y bueno, y obviamente empezamos de cero, cómo se movían las piezas, las reglas, y siempre metíamos algo de historia, algo de los jugadores, como para darle un poco de variabilidad al programa, ¿no? O Claro, sea que era, anécdotas y demás, ¿no? sí, exacto, era la parte ajedrecística, había un poco de lo básico para que la gente aprendiera a mover las piezas, una cosa muy básica, algunos trucos tácticos muy básicos, porque era para gente que era para empezar de cero prácticamente, y además de eso, entonces ya poníamos partidas, problemas, preguntas y partes históricas, ¿no? Claro, Así que fue muy excelente. interesante. Muy bien. Bueno, finalmente quisiéramos hablar un poquito de su vida como médico. Sabemos que usted es infectólogo y actualmente ejerce como jefe de la División de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Por supuesto, usted ahora a raíz de la pandemia ha tenido una labor muy difícil y siempre lo escuchamos en nuestro país. Entonces quisiéramos saber un poquito acerca de esto, por supuesto, de cómo ha sido su labor ahora como enfrentando esta terrible pandemia. Y también quisiéramos preguntarle cómo usted ve el ajedrez en esta pandemia que primeramente ha tenido un crecimiento gigantesco en las plataformas de internet, donde hay torneos que ahorita mismo están pagando miles de dólares. Hablaba con el gran maestro Pepe Cuenca la semana pasada y me dice que ahora los grandes maestros están ganando inclusive más dinero porque todos los gastos de hoteles, etcétera, se están yendo a los premios, las partidas se están jugando por internet. Entonces yo quisiera que usted primero nos hablara un poquito acerca de toda esta labor que usted desarrolla y también, por supuesto, de su opinión sobre el ajedrez y cómo usted cree que el ajedrez pueda jugarse de manera segura de ahora en adelante. Sí, bueno, sí, yo estoy acá en Nuevo México desde hace más o menos 16 meses, un año y medio aproximadamente. Antes de eso yo estaba en Panamá, estaba de director del Instituto Gorga, que es el Instituto de Investigación y de Salud Pública de Panamá. Y vine acá porque, bueno, tenía 10 años de ser director en el Gorga y quería realmente volver un poco más a la parte clínica de atender pacientes y bueno, y siempre yo me formé aquí en Estados Unidos, parte de mi carrera la hice en la Universidad de Panamá, pero parte la hice aquí y siempre tenía aquella cosa de que cómo será practicar medicina ahora en el siglo XXI en Estados Unidos. Y bueno, se me presentó una oportunidad y tuve que estudiar y hacer los exámenes otra vez y actualizarme, digamos, porque yo estaba mucho metido en lo que era investigación, en enfermedades tropicales, pero no estaba practicando tan activamente ya la infectología. Así que vine acá y fue un reto. Y realmente pues los primeros meses fueron lentos, estaba aprendiendo el sistema americano, aquí las cosas son bastante diferentes en cuanto a la práctica de medicina, hay muchas reglas, muchas cosas, y de repente aparece esta pandemia y obviamente nos cambió todo, porque realmente primero tuvimos que aprender muchísimas cosas sobre el virus, tratar de buscar tratamientos efectivos, tratar de salvar a los pacientes, de reorganizar al hospital. Afortunadamente yo tenía la experiencia de haber estado en Panamá para la epidemia H1N1, para la epidemia de Zika, un par de epidemias de dengue, lo de la intoxicación con dietilenglicol. Yo había estado en todas esas investigaciones, ya sea en el Seguro Social o en el Gorgas, y eso me ha dado mucha experiencia para poder enfrentar y ayudar a la gente aquí, ¿no? Así que ha sido un reto, pero al mismo tiempo ha sido algo bueno porque he podido darme a conocer, he podido conocer a la gente en el hospital porque inevitablemente hemos tenido que estar en muchas reuniones y comités y digamos que activándonos para tratar de organizar la respuesta al virus, ¿no? Y la verdad que ha sido duro, ¿no? Te digo, he trabajado probablemente 10 veces más de lo que hubiera trabajado si no hubiese la pandemia, porque hemos tenido que tomar el trabajo normal más cubrir las salas con pacientes de COVID. Yo estoy dando conferencias, doy 3 conferencias semanales en inglés y unas y otras en español América Latina sobre COVID, y tengo que leer todo lo último que ha salido todos los días. Estoy tratando también de mantenerme activo en el Twitter para educar a la gente porque hay mucha desinformación y eso Claro. me causa dolor ver que haya desinformación aquí en Estados Unidos y más por supuesto en Panamá, y entonces trato de orientar a la gente de la mejor manera que yo puedo en base a lo que yo entiendo de la infección y de la enfermedad. Así que ha sido, digamos, una
situación agridulce, ¿no? Claro. Difícil por el trato de los pacientes, pero bien porque me he dado a conocer lo que iba a tomar 5 años, lo he hecho en 9 meses. He conocido a la gente, a los líderes del hospital, todo el mundo ya me conoce por las conferencias que he dado, así es que ha sido bueno y ha sido malo. Y bueno, y también obviamente la preocupación de que a uno le vaya a dar COVID, pues todo el día tratando pacientes con COVID, y no tanto por mí, pero por mi familia, eh, por los otros pacientes que yo atiendo que son mayores, que puedo contagiar. O sea que eso es una preocupación de todos los días Un estrés y cuando deje de permanente, ¿no? trabajar el lunes, pues obviamente eso va a regresar, ¿no? Claro. Y Eso ha sido con respecto a lo que es el COVID y mi participación en él, ¿no? Con respecto al ajedrez, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo he visto la enorme proliferación de torneos online, eh, que yo creo que son una forma interesante de paliar este problema de no poder estar juntos, de no poder jugar frente a frente. Yo pienso que, mira, con respecto al futuro, las vacunas que se están desarrollando son altamente efectivas. Yo tengo mucha confianza de que nuestros países, incluyendo a Panamá, por supuesto, van a poder implementar la vacunación y eso a la larga, quizás a final del 2021, principio del 2022, se va a poder, digamos, volver a cierta normalidad. No te digo que, digamos, que haya que tener ciertas precauciones, por ejemplo, no empacar a la gente en un cuarto pequeño de un hotel en Panamá para hacer un torneo, quizás escoger salas un poco más espaciosas, con buena ventilación, quizás por un tiempo, mientras se sigue la vacunación, habrá que usar mascarilla, pero yo pienso que a un mediano, a largo plazo, o sea, digamos, entre un año y medio, las cosas con la vacuna, y si la gente la acepta y tiene el éxito que parece tener, por lo menos hasta ahora, yo creo que sí vamos a volver a la normalidad o a una relativa normalidad, pero todavía por el año 2021 yo creo que vamos a seguir con torneos online y haciendo este tipo de alternativas. Que por cierto, a mí no me gusta mucho porque yo disfruto mucho cuando los pocos torneos que juego, digamos, ir a jugar, o sea, como claro. que dejar mi vida normal y volverme ejercicista por 3 o 4 días, a mí me gusta. Si yo estoy en la casa jugando, al rato me llaman por el celular del hospital o tengo el correo abierto viendo que algún problema con los pacientes o con mis colegas, y no es lo mismo para mí jugar online que estar en un hotel, esos 5 días dedicados solamente a jugar ajedrez. Claro. Eso sí lo extraño, a pesar de que obviamente no tengo el tiempo, pero de vez en cuando lo puedo hacer, ¿no? Excelente, muy bien. Bueno, el tiempo se nos acaba, así que con esto nos vamos a ir directamente al cambio comercial y al retorno estaremos viendo dos interesantísimas partidas del maestro Néstor Sosa. No se nos vayan, que estamos de vuelta en breve.